¿Y si todo lo que creíste sobre Dios y la guerra estuviera incompleto? ¿Y si las batallas de la Biblia no fueran solo historias de violencia, sino mensajes ocultos sobre nuestra alma? Desde hace siglos se ha usado el nombre de Dios para justificar guerras, castigos y conquistas. Pero, ¿realmente está Dios del lado de la guerra? ¿O hemos malinterpretado su propósito desde el principio? En este video vamos a descubrir lo que la Biblia realmente revela. No lo que te contaron en los libros de historia, ni lo que repiten los que nunca han leído entre líneas. Vamos a hablar de justicia divina, guerras internas, el mensaje radical de Jesús y del enemigo más peligroso, el que vive dentro de ti. Quédate hasta el final, porque esta verdad no solo te sorprenderá, podría cambiar tu forma de ver a Dios para siempre. Y si algo de lo que escucharás hoy resuena con tu historia, suscríbete al canal, porque este espacio no es solo para aprender, es para sanar, cuestionar y despertar. ¿Dios realmente quería la guerra? Lo que aprendí con una historia que nunca olvidaré. Mi tío Julián era pastor en un pequeño pueblo de Oaxaca, México. Era de esos hombres que hablaban poco, pero cuando lo hacían, el silencio se convertía en reverencia. Una noche, después de un culto sencillo bajo un techo de lámina, me senté con él a mirar las estrellas. Yo tenía 16 años, la mente llena de preguntas, y una en particular me hervía por dentro. Tío, ¿por qué en la Biblia Dios manda a su pueblo a la guerra? Eso no lo convierte en un Dios violento. Él cerró su Biblia con cuidado, la puso sobre su regazo y me dijo: te voy a contar una historia que no es fácil de entender, pero que cambia todo si sabes mirarla bien. Me habló de Jericó, aquella ciudad de muros enormes que parecía invencible. El pueblo de Israel había vagado por el desierto durante 40 años, sufriendo, esperando, confiando. Y cuando llegaron a la tierra prometida, Dios les dijo que marcharan y que hicieran caer los muros con fe, no con espadas, no con flechas, con fe. Luego me habló de los amalecitas, un pueblo que durante generaciones atacó a los débiles, a los indefensos. Cuando Dios ordenó enfrentarlos, no fue por odio, sino porque el mal se había arraigado tan profundo que ya no quedaba compasión en ellos. A veces, dijo mi tío, Dios no busca destruir, sino proteger. Las guerras que ordenó no fueron por venganza, sino por justicia, por amor a los que sufrían. Me quedé callado. Nunca lo había visto así. En mi mente, Dios era amor. Pero también podía ser justo. ¿Podía tomar decisiones duras por el bien mayor? Dios no cambia, agregó mi tío como si leyera mi mente. Nosotros somos los que tenemos que aprender a mirar más profundo. Las guerras no eran el deseo de Dios, sino parte del proceso humano. Y aún en medio del conflicto, su objetivo siempre fue uno: redimir. Esa noche entendí algo que transformó mi fe. Dios no es un guerrero porque le guste la guerra. Es un protector que actúa cuando la injusticia se desborda. En el Antiguo Testamento, Él se reveló en un mundo rudo, brutal, pero incluso ahí su propósito era sembrar esperanza en medio del caos. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado si Dios pelea por ti, incluso en tus propias batallas internas? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte, porque en nuestras guerras más íntimas puede estar escondida una enseñanza divina. Y si estas historias te mueven, si algo dentro de ti busca respuestas que el mundo no da, suscríbete al canal. Estamos construyendo una comunidad donde la fe se siente, se vive y se comparte. La guerra que viví sin armas, cuando entendí que las batallas también son del alma. Mi prima Lucía vivía en un barrio humilde de Lima, en una casa pequeña donde el ruido del mundo parecía nunca callar. Siempre fue fuerte, decidida, pero hubo un año en que todo cambió. Su esposo la dejó, su hijo cayó en malas compañías y el poco trabajo que tenía desapareció. Recuerdo que una tarde me llamó y me dijo algo que aún resuena en mi corazón. Siento que estoy en guerra, pero no contra nadie, sino dentro de mí. Esa frase me sacudió.
y me hizo recordar algo que había leído en la Biblia muchas veces, pero que nunca había sentido tan real. Las guerras no solo fueron externas, también fueron pruebas del alma. En los textos antiguos, Dios permitía que su pueblo enfrentara conflictos no solo para conquistar tierras, sino para fortalecer su espíritu. Cada batalla tenía un sentido más profundo. No era solo espada y sangre, era obediencia, fe y confianza en lo invisible. Lucía, sin saberlo, vivía su propia Jericó. Cada día era una vuelta alrededor de sus muros internos, el miedo, la desesperanza, la soledad, pero ella no se rindió, no se quejó, no pidió explicaciones, simplemente encendía una vela, abría su Biblia y decía, hoy doy una vuelta más, y así, día tras día, fue derribando lo que parecía imposible, no con gritos, ni con fuerza humana, sino con fe. Entonces comprendí. Las guerras que vemos en la Biblia no siempre son un llamado a la violencia, sino una metáfora viva de lo que ocurre dentro de nosotros. David no venció a Goliat solo con una piedra, sino con la certeza de que Dios estaba con él. Israel no cruzó el Mar Rojo por casualidad, sino porque aprendió a avanzar, incluso con el miedo, pisándole los talones. La batalla más difícil no siempre está afuera. Está en cómo enfrentamos nuestras pérdidas, nuestras dudas, nuestras propias sombras. Y tú, ¿estás luchando alguna guerra interna ahora mismo? Déjame un comentario. No estás solo. Aquí somos muchos los que, en silencio, damos vueltas a nuestros muros esperando el milagro. Y si sentiste algo al escuchar esta historia, síguenos. Este canal no es solo para aprender, es para caminar juntos, paso a paso, en medio de nuestras batallas invisibles. Porque cuando compartimos la fe, hasta las guerras más duras se vuelven más ligeras. Cuando mi abuelo dejó de odiar, el día que entendí el mensaje más radical de Jesús. Mi abuelo Jacinto era un hombre duro. Había crecido en medio de violencia en un rincón olvidado de Colombia, donde los hombres aprendían a defenderse con machete antes que con palabras. Había visto morir amigos, había perdido tierras, y aunque había sobrevivido, algo en él se había quedado congelado. Recuerdo que cuando yo era niño, le pregunté por qué nunca iba a la iglesia. Porque si Dios existiera, me dijo, no permitiría tanto odio. Pasaron los años, la vida fue calmando su fuego, y en sus últimos tiempos, ya mayor, alguien le regaló un pequeño Nuevo Testamento. No sé quién fue, solo sé que lo empezó a leer cada mañana, como quien busca algo entre los escombros del alma. Un día me llamó, me senté a su lado, y sin mirarme a los ojos me dijo, ¿sabes qué dice este libro? Que hay que amar al enemigo. Que los verdaderos hijos de Dios son los que traen paz. ¿Y tú lo crees? Le pregunté. No lo creía, hasta que me cansé de odiar. Esa frase me partió en dos. Jesús no vino a repetir lo que ya se sabía. Vino a romperlo todo con amor. Mientras en el Antiguo Testamento la guerra muchas veces fue instrumento, en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña algo casi imposible. Perdonar al que nos golpea, amar al que nos traiciona, orar por el que nos desea mal. Bienaventurados los pacificadores, dijo él, no los fuertes, no los que vencen, sino los que eligen sanar en lugar de herir. Esa fue su revolución. No levantar espadas, sino corazones, no conquistar tierras, sino almas. Jesús no ignoró la guerra. La transformó en algo sagrado y personal. Nos enseñó que el campo de batalla más importante está en nuestro interior, que cuando decidimos no devolver odio por odio, estamos cambiando el mundo en silencio. Mi abuelo murió con paz, no porque todo se resolviera, sino porque entendió al fin que el mayor poder no está en vencer, sino en liberar el alma del rencor. ¿Y tú? ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿Contra qué estás luchando en silencio? Escríbelo en los comentarios. Este espacio es para ti. Aquí no se juzga, se escucha.
se acompaña, se honra el camino de cada uno. Y si estas palabras tocaron algo dentro de ti, suscríbete al canal. Juntos seguimos aprendiendo del mensaje más radical que existe, la paz. Incluso cuando parece imposible, la guerra que no se ve, cómo descubrí al enemigo que siempre vivió dentro de mí. Mateo era un joven de Chiapas, México, que siempre había querido servir a Dios. Era voluntario en su iglesia, ayudaba a su comunidad y tenía una sonrisa que iluminaba. Pero por dentro libraba una batalla que nadie veía. Un día, después de una reunión de oración, se me acercó con los ojos cansados. «Siento que estoy perdiendo una guerra invisible», me dijo. «No sé contra quién peleo, pero me estoy desgastando». Le pregunté qué pasaba y me confesó que cada día luchaba contra pensamientos de culpa, miedo, celos, enojo, que se sentía indigno, que por más que orara, algo lo ataba. «Ya no tengo fuerzas, creo que esta batalla me está ganando», susurró. Fue entonces cuando abrí mi Biblia en Efesios 6:12 y le leí: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Lo miré y le dije: «Mateo, tu enemigo no es la gente, no es tu pasado, no es lo que te hicieron, es el miedo que creció en ti, es el odio que heredaste sin querer, es el ego que te hace sentir menos o más». En ese momento, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, porque por fin entendía que su guerra no era contra otros, era espiritual. La Biblia nos habla de armas que no son humanas: la fe como escudo, la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la palabra de Dios como espada. Ninguna de esas armas mata, todas liberan. Vivimos rodeados de enemigos invisibles, pensamientos que nos destruyen, emociones que nos controlan, creencias que nos alejan de nuestra esencia divina. Pero no estamos indefensos. Tenemos un llamado a pelear desde el alma. ¿Y tú, contra qué estás luchando hoy? ¿Será que el verdadero campo de batalla está dentro de ti? Déjamelo en los comentarios. No estás solo. Muchos estamos en esta misma lucha, y compartirla es parte del proceso de sanación. Y si este mensaje resonó contigo, si sientes que llegó en el momento justo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de esas batallas que nadie ve, pero que todos vivimos, porque cuando peleamos con fe, la victoria es interior y eterna. ¿Dios cambió o fuimos nosotros? Lo que entendí viendo a mi madre orar en silencio. Mi madre se llama Rosa y vive en un pequeño pueblo de montaña en el norte de Perú. Toda la vida ha tenido una fe sencilla, pero firme. Nunca estudió teología, ni discutió doctrinas, pero cada noche, desde que tengo memoria, la he visto arrodillarse y hablar con Dios, como quien habla con un viejo amigo. Una tarde, mientras tomábamos café, le pregunté algo que llevaba tiempo guardado. «Mamá, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios parece tan severo, tan duro, y en el Nuevo es puro amor? ¿Dios cambió?». Ella se quedó en silencio un momento. Me miró con ternura y dijo: «No, mi hijo, no fue Dios el que cambió. Fuimos nosotros los que empezamos a verlo con otros ojos». Esa respuesta me sacudió, porque claro, en el Antiguo Testamento Dios parece ser fuego, juicio, castigo. Pero en el Nuevo Testamento con Jesús descubrimos al Dios que abraza, que perdona, que lava los pies a sus discípulos. ¿Era un Dios diferente o era la misma luz vista a través de nuestra sombra? Con los años he comprendido que la humanidad ha ido madurando espiritualmente paso a paso, como niños que primero entienden el amor a través del temor y solo con el tiempo descubren la compasión verdadera. En los tiempos antiguos, cuando la violencia era la norma, la gente necesitaba ver a un Dios fuerte, que protegiera, que castigara si era necesario. Era la forma limitada en que podían comprender la divinidad. Pero con Jesús, la conciencia se expandió. El amor dejó de ser un ideal lejano y se volvió carne. Dios nunca cambió, pero nuestra capacidad de verlo con claridad, sí. Y eso me hace pensar,
¿Cuánto de lo que creemos sobre Dios hoy sigue siendo una proyección de nuestros propios miedos? A veces lo vemos como juez, otras veces como salvador. Y en realidad, Dios es ambas cosas, y mucho más de lo que nuestra mente puede abarcar. Mi madre aún se arrodilla cada noche y ya no le pide cosas, solo le dice, gracias por dejarme verte un poquito más claro cada día. ¿Y tú, cómo ves a Dios hoy? ¿Ha cambiado tu forma de entenderlo con el tiempo? Déjamelo en los comentarios, porque compartir nuestras preguntas también es parte del camino. Y si sentiste algo leyendo esto, si alguna vez te hiciste esa misma pregunta, suscríbete al canal. Aquí no buscamos tener todas las respuestas, pero sí las preguntas correctas para acercarnos más al misterio del amor que lo sostiene todo. Cuando vi a un hombre usar la Biblia para odiar, entendí que no todos los que hablan de Dios lo conocen. Mi amigo Ramón creció en El Salvador, en una zona marcada por la pobreza y la violencia. Me contaba que, durante la guerra civil, muitos hombres armados marchaban pelos pueblos con crucifixos no peito, proclamando que estaban luchando por Dios. ¿Por Dios?, me decía Ramón. Yo veía más odio que fe en sus ojos. Esa frase me marcó. Me hizo cuestionar todo. ¿Cuántas veces se ha usado el nombre de Dios para justificar lo que el corazón humano no se atreve a asumir como propio? La historia está llena de ejemplos. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras santas que prometían el cielo mientras sembraban el infierno en la tierra. ¿Dios realmente estaba detrás de esas masacres? ¿O simplemente fue usado como bandera para causas humanas? Cuando Jesús caminó entre nosotros, nunca levantó un arma. Nunca llamó a sus seguidores a matar en su nombre. Al contrario, reprendió la violencia, perdonó a sus agresores y murió sin maldecir a nadie. ¿Cómo pasamos de eso a imponer la fe con espada? La verdad, aunque duela, es esta. El nombre de Dios ha sido muchas veces manipulado. Se ha usado como escudo para conquistar, controlar, destruir. Pero eso no refleja a Dios. Refleja la sombra del hombre, porque el verdadero mensaje divino no busca poder, busca transformación interior. No impone, inspira, no obliga, llama con amor. Y aquí hay algo que no todos quieren escuchar. No todo lo que se hace en nombre de Dios viene de Dios. ¿Y sabes cómo lo distingues? Por los frutos. Donde hay odio, imposición, miedo, Dios no está. Donde hay compasión, justicia, libertad, ahí sí habita su presencia. Ramón con los años volvió a creer, no en la religión que vio manchada por la violencia, sino en el Dios que conoció en silencio, en oración, en las lágrimas que nadie veía. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que usaron a Dios para controlar o herir? Cuéntamelo en los comentarios. Esta comunidad está hecha para sanar también esas heridas. Y si este mensaje resonó contigo, si alguna vez sentiste ese mismo conflicto en el corazón, suscríbete al canal. Aquí no defendemos dogmas, buscamos la verdad. Y aunque duela, la verdad siempre libera. Cuando sentí que Dios me había abandonado, descubrí el verdadero lado en el que siempre estuvo. Era el año más difícil de mi vida. Mi negocio en Guadalajara había cerrado, mi esposa me había dejado y yo apenas podía pagar el arriendo. Recuerdo una noche, sentado en la banqueta, mirando el cielo sucio de la ciudad, con el corazón lleno de rabia. Si realmente estás ahí, ¿por qué permites esto?, grité por dentro. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Esa fue la primera vez que me atreví a hablarle a Dios con furia. Pero también fue la primera vez que me abrí de verdad. Pasaron días, semanas, meses. No recibí respuestas milagrosas, pero algo comenzó a cambiar. Gente que yo ni conocía me ayudó con un plato de comida. Mi hermana me envió dinero sin que se lo pidiera. Y una vecina me trajo una Biblia pequeña con una nota que decía: Dios no te castiga, te está mostrando otro camino. Fue entonces cuando empecé a entender algo que me había negado a ver. Dios no está del lado del castigo, está del lado de la redención.
no toma partido como lo hacemos nosotros. Él no divide entre ganadores y perdedores. Él ofrece caminos. En los peores momentos no me estaba hundiendo, estaba siendo guiado. No era un castigo, era una reconstrucción desde el alma. Porque la justicia divina no es como la justicia humana. Nosotros castigamos, Dios corrige, nosotros excluimos, Dios invita, nosotros herimos, Dios sana. Incluso cuando el caos parece gobernar, su amor sigue fluyendo, como un río bajo la tierra, invisible, pero constante. A veces queremos que Dios escoja un bando, que castigue a quienes nos hicieron daño, que destruya a nuestros enemigos, pero el verdadero lado de Dios es el que abraza a todos, incluso a los que nosotros queremos olvidar. Y cuando entendí eso, cuando dejé de buscar venganza y empecé a buscar sentido, algo dentro de mí se alineó. Ya no quería que Dios se pusiera de mi lado, quería estar yo del lado de Él. ¿Y tú? ¿Has sentido que Dios te abandonó alguna vez? ¿Has dudado de su justicia en medio del dolor? Escríbelo en los comentarios, porque a veces compartir la herida es el primer paso hacia la sanación. Y si estas palabras tocaron algo en tu corazón, suscríbete al canal. Aquí no prometemos respuestas fáciles, pero sí caminamos juntos hacia un Dios que nunca deja de amar, incluso cuando todo parece desmoronarse.